Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Gutiérrez, soy médico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, soy abogado por el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas con sede en Delicias, soy miembro de la Asociación Mundial de Derecho Médico y pertenezco a un colectivo denominado Lex Artis Medica. Este colectivo está integrado por médicos abogados, así como yo, a lo largo de todo el país y damos soluciones médico-legales al personal sanitario. Le doy, vengo a platicarles sobre un proyecto con el que he estado trabajando de mano del ex Artis Médica a lo largo de todo el país, en donde estamos amparando principalmente a compañeros médicos, a los hijos de compañeros médicos, para que reciban vacuna anti-COVID. Esto al grupo de los adolescentes mayores de 12 años. Y el caso es que en mis redes sociales, uno de mis docentes de la Vizcaya me planteó la posibilidad de extender este amparo a la población de su comunidad y esa es la razón por la cual estoy haciendo este video para explicarles en qué consiste lo que hemos estado haciendo y de qué se trata este proyecto. Primero que nada, bueno, vamos a dejar las cosas muy claras. ¿Por qué deben de vacunarse los adolescentes? Por supuesto que hay razones personales, hay razones de seguridad para protegerlos mejor, porque la gran mayoría ya entró a clases presenciales y eso implica convivencia con más personas y la probabilidad de que se infecten. Es cierto, el riesgo de que se infecten y generen una enfermedad grave es relativamente menor mientras más jóvenes son. Sin embargo, este riesgo no es inexistente, siguen peligrando y no solamente es una cuestión de preocuparnos por ellos, sino que ellos al infectarse, aunque no desarrollen una enfermedad grave, aunque no se mueran, que por sí solo no es poca cosa, aunque no llegue a problemas mayores, sí son capaces de transmitir y diseminar la enfermedad y eso incluye a los padres, a los propios maestros y por supuesto a demás compañeros, lo cual es muy lógico por lo que hemos visto que cierran escuelas cuando se detecta un brote y se quedan nuevamente en cuarentena y aquí el problema pues es que se siguen interrumpiendo las clases. Por eso es importante vacunar a los adolescentes a nivel personal, pero hay una razón epidemiológica. También es importante vacunarlos porque, fíjense, la misma política nacional de vacunación, que es lo que estamos combatiendo, en el último objetivo específico señala vacunar entre el 70 y el 80% de la población en México para buscar generar inmunidad de grupo. Esta inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño es lo que estamos buscando a nivel mundial para que finalmente se termine la pandemia. Esto significa que cuando la gran mayoría de la población tenga anticuerpos, esté inmunizada, sea resistente al virus, el virus va a dejar de circular o va a circular lo suficientemente, a un nivel suficientemente bajo como para poder decir que la pandemia ya se terminó. Ahorita es importante comentarlo, la pandemia no ha concluido, algunas entidades ya se encuentran en el semáforo verde, ya reabrieron actividades económicas, sin embargo, los hospitales siguen teniendo casos de COVID y sigue habiendo una importante circulación, sigue muriendo gente por COVID y en concreto la enfermedad no ha concluido. Simplemente se le ha dado prioridad a otros aspectos que no son principalmente la salud, lo cual, pues bueno, es punto y aparte, pero sí es importante enfatizar que la pandemia como tal no ha concluido y estamos muy lejos de concluir si no llegamos a esta inmunidad de grupo. Ahora, alguien podrá decir que, bueno, como lo señala el doctor Hugo López Gatell, que ya estamos al 74% de la población vacunada. Eso significaría pues que estamos a nada de alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿no? Lo cierto es que no. La información que se está compartiendo es con este propósito de generar tranquilidad y generar paz, generar calma, pero lo cierto es de que no estamos nada cerca de alcanzar esta inmunidad. Y caso contrario, el propósito de este video no es generar alarma, sino generar conciencia. Es muy diferente, porque por supuesto la gente sigue muriendo, el personal sanitario sigue enfrascado en atender casos de COVID y mientras no lleguemos a la inmunidad de rebaño no vamos a poder cantar victoria. Sigue habiendo peligro y ese peligro alcanza principalmente a las personas que no han sido vacunadas y esa también es la razón de por qué es importante que los adolescentes sean vacunados. Pero a nivel epidemiológico, insisto, el 74% de la población mayor de 18 años ya ha sido vacunada. Pero el detalle es de que la política nacional de vacunación no señala que el porcentaje para alcanzar la inmunidad de rebaño sea las personas mayores de 18 años. Hablamos de toda la población. Y toda la población, estamos hablando de adolescentes, niños y por supuesto mayores de 18 años. Y en una nota viejita de gobierno
de México de abril del 2019 se señalaba que el 31.4% de la población de México son niñas, niños, adolescentes de 0 a 17 años, lo que significa que el otro 70% de la población son adultos, son mayores de 18 años. Este 74% que dice Gatel que ya ha sido vacunado es únicamente el 70% de la población, lo que significa que para alcanzar la inmunidad de rebaño necesitamos vacunar a todos los adultos y por supuesto que necesitamos extender la vacunación a los adolescentes. Y esto significa que este 74% en términos duros, en términos reales, es alrededor del 53% de la población. Por lo tanto, estamos todavía muy lejos de alcanzar esa inmunidad de grupo. Ahora, ustedes pueden ver en esta tabla de los objetivos de la política que ya se está incluyendo a menores de edad que tengan alguna comorbilidad. Incluso es posible que ustedes estén conscientes, hayan sido informados de que ya se va a vacunar a los menores de edad que tengan alguna enfermedad. Sin embargo, hay dos cosas que se necesitan mencionar. Primero que nada, que este cambio en la política no fue por decisión del gobierno. Por supuesto que ellos lo terminaron materializando, pero respondiendo a los reclamos que se hicieron ante los tribunales federales al encontrarse con muchas demandas de amparo. Esto ocasionó que ellos se vieran forzados a incorporar a los menores, pero de antemano no había sido el plan de la política nacional el vacunarlos. Pero esta política está excluyendo a los menores sanos y eso también los pone a ellos en peligro e impide que alcancemos esta inmunidad de rebaño que necesitamos para que a nivel global, a nivel nacional, lleguemos a este fin de la pandemia. Entonces, esas son las razones epidemiológicas. Necesitamos vacunar al menos al 70 u 80% y de hecho se está quedando corto porque algunas notas científicas, algunos artículos científicos señalan que es necesario el 85% de la población. Esto por la variante Delta, que es altamente contagiosa. Ya nos cambió las reglas del juego y si sigue mutando, lo va a volver a hacer. Entonces, mientras más población esté vacunada, es muchísimo mejor. Sin embargo, pues desafortunadamente la Secretaría de Salud ha sido renuente en vacunar a la población, en acelerar el proceso de vacunación y máxime en vacunar a este grupo. En otros países, es importante señalarlo, ya se está vacunando a los menores de edad y en aquellos en donde ya está autorizada la vacuna, incluso se va a comenzar a vacunar a los menores de 5, a los mayores de 5 años, a partir de los 5 años. Eso significa que si queremos acceder a esta vacuna para los menores que han sido excluidos del Plan Nacional de Vacunación, se debe de recurrir a un juicio de amparo, que es lo que hemos estado haciendo en el grupo de Lexartin Médica a través de todo el país, teniendo amparos en Tlaxcala, en Nuevo León, en Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, en diversas partes del país. ¿En qué consiste el juicio de amparo? Primero que nada, pues un juicio se trata de plantearle un problema legal a un juez. Pero tratándose de amparo, lo que hacemos directamente con el juez es plantearle un problema de derechos humanos o de constitucionalidad. Para ejemplificarlo, es como presentarle al juez, es decirle al juez, señor juez, esto que está haciendo, en este caso la Secretaría de Salud, no lo considero constitucional. Por favor, examínalo y si consideras, al igual que yo, que no es algo constitucional, que está vulnerando derechos humanos, entonces interrumpe esta decisión de la Secretaría de Salud y extiende tu amparo para proteger la salud, en este caso de los menores. Básicamente es en lo que consiste un juicio de amparo, es un medio de control de la constitucionalidad. Y esto se hace directamente ante el Poder Judicial. Esto es importante señalarlo porque recordemos que México tiene una división de poderes. No es únicamente el poder ejecutivo y el poder legislativo, sino que hay un sistema de contrapesos en el que se involucra también el Poder Judicial, que evita que las otras dos facciones tomen un control desmedido. Este es un mecanismo en la que se va revisando la constitucionalidad tanto del presidente, de la Cámara de Diputados y Senadores e incluso el mismo Poder Judicial. Así que cualquier ciudadano puede acudir a este mecanismo de control por medio de una demanda de amparo y pedirle a un juez que revise si las acciones que se está llevando a cabo por alguno de los otros poderes es acorde a derechos humanos o está violando la Constitución para que éste emita una suspensión y eventualmente una sentencia. Entonces, rápidamente, ¿en qué consiste?
Como les digo, se tiene que presentar un escrito y este es el que va a entrar a trámite. El juez puede hacer una de tres cosas. Lo admite, lo previene, es decir, pide mayor información por alguna situación que no le haya quedado clara o incluso hasta por copias, o puede desecharla cuando estima que no es un acto de autoridad o que no es el mecanismo idóneo para poder resolver una controversia de estas. Sin embargo, atendiendo al caso concreto que son las vacunas para adolescentes, no aplica el desechamiento, pero pueden ser prevenidos y la mayor parte de las veces son admitidos. Cuando nos admiten la demanda se generan dos carpetas, una principal y una incidental, y nos van a dar dos fechas. Una fecha para una audiencia constitucional y una fecha para una audiencia incidental. De aquí lo importante es esa carpeta incidental porque es la que nos va a dar esa orden de vacunación. Nos van a dar una suspensión provisional o una suspensión de plano, que en realidad es lo que buscamos, y nos van a señalar una audiencia incidental para que para que el juez pueda revisar con mayor detenimiento la decisión que tomó y entonces emitir una suspensión definitiva. Se le llama así suspensión porque el efecto de esta orden es paralizar los efectos del acto que estamos impugnando. En este caso, la omisión de que no se incluya a los menores en el Plan Nacional de Vacunación, se va a paralizar sus efectos y por consecuencia se está incluyendo a los que se metan en el amparo a recibir la vacuna. Finalmente, se va a llevar la audiencia constitucional en donde se genera la sentencia y es aquí donde se pone fin al juicio. Esto es importante porque uno de los efectos que estamos buscando a través de la sentencia es de que se incluya a todos los menores dentro del Plan Nacional de Vacunación. Estamos pidiéndole al Poder Judicial que ordene al Poder Ejecutivo que incluya a todos los menores de todo el país dentro de este Plan Nacional de Vacunación. Ese es el efecto final. Sin embargo, este efecto que estamos buscando se va a demorar. Se va a demorar porque las sentencias de las audiencias se retrasan. Por eso, ahorita la prioridad es esta carpeta incidental, porque esta carpeta incidental recibimos respuesta en 3, 4 días y se está cumpliendo, depende del estado. En Nuevo León, por ejemplo, el cumplimiento de las suspensiones son muy rápidas y aquí en concreto en el estado de Chihuahua es posible que se demore, pero es posible que se demore porque para cumplirlo habrá que viajar a Ciudad Chihuahua para que se cumpla directamente la orden de vacunación en el hospital militar. Sin embargo, lo que estamos planteando es hacer amparos colectivos de una manera tan masiva que podamos hacer que la Brigada Correcaminos venga exclusivamente a vacunar a los menores de Delicias. Por eso estamos buscando el masificar este amparo para que se vuelva accesible a todos, no solo en el costo del amparo, porque este tipo de procedimientos legales son sumamente particulares, son muy minuciosos, requieren un conocimiento del derecho como lo pueden ver. No, un médico abogado no es una materia, no solo se trata de conocer amparos, sino de conocer también cuestiones de salud y cuestiones de derecho, y requiere un trabajo relativamente extenuante. De tal manera que evidentemente va a haber una cuota de recuperación, pero esto es accesible de una forma socialmente responsable para poder incluir a la mayor cantidad de personas por una cuestión de salud pública. Necesitamos llegar a esa inmunidad de rebaño. Total, uno de los objetivos es no solo que sean vacunados los que se incluyan dentro del amparo, sino que venga la Brigada Correcaminos a Ciudad Delicias a vacunar, pues la verdad es que sí, a quienes hayan incluido en el amparo, porque lamentablemente, hasta no tener la sentencia, solamente quienes se hayan inscrito al amparo van a poder recibir la vacuna. El plan es ese, poder llegar a la mayor cantidad de personas para que puedan ser vacunados dentro de su propia localidad. Así que nada, yo soy Ángel Gutiérrez, soy médico y abogado, pertenezco al colectivo Lex Artis Médica y este video lo va a estar circulando nuestros contactos en Delicias para que puedan comunicarse directamente con ellos y averiguar cómo poder incluirse dentro de este amparo colectivo para recibir la vacunación y poder llegar finalmente a esa inmunidad de rebaño que necesitamos y proteger individualmente a nuestros adolescentes.